Hola a todos, soy Jocelyn Takuri, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Educación Inicial, y bienvenidos a este nuevo capítulo en Narrar para Educar. Hoy mantendremos un diálogo en el campo de la literatura oral, popular, folclórica y tradicional. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros una invitada especial y es la docente en el área de Educación Inicial, la magíster María Janet Guamán Cabrera, quien nos aportará con su conocimiento. Y de antemano, muchas gracias por estar aquí presente con nosotros. Buenos días. Primero que nada, mis disculpas, estoy un poco afónica, pero gracias por la invitación y espero que mis conocimientos te ayuden para solventar tus dudas. Bueno, vamos a dar inicio a este podcast con una breve introducción. La literatura oral, popular, folclórica y tradicional son expresiones culturales clave que han transmitido su conocimiento, creencias, valores y historias de la comunidad a lo largo del tiempo. A diferencia de la literatura escrita, esas manifestaciones se preservan y se comparten principalmente de forma oral a través de cuentos, leyendas, mitos, en algunos casos canciones, adivinanzas, rondas, entre otros géneros populares. Su relevancia radica en que refleja la identidad cultural, la cosmovisión y la memoria colectiva de los pueblos, actuando como un puente entre generaciones y como una herramienta clave para la educación y para la cohesión social. Bueno, vamos a dar inicio a una breve entrevista y el tema principal de la entrevista es literatura oral, popular, folclore y tradicional en educación inicial. El objetivo de la misma es explorar y entender la relevancia de la literatura oral, popular, folclórica y tradicional. Vamos a dar inicio con unas preguntas iniciales hacia la magíster y la primera pregunta es, desde su experiencia, ¿por qué considera importante rescatar y difundir las expresiones orales, tradicionales en la actualidad? Porque es una herramienta educativa valiosa que contribuye al desarrollo del lenguaje, la lectura y la escritura a través de cuentos, leyendas, mitos, canciones que fortalecen la identidad cultural y respetando la diversidad en el contexto intercultural y educativo. Gracias, magíster. La siguiente pregunta es, ¿qué experiencia personal o profesional lo ha acercado a este tipo de literatura? En lo personal, ha sido a través de diversas vivencias, cuentos e historias que me han permitido valorar la riqueza cultural y entender la importancia de la literatura. Profesionalmente, al trabajar en educación inicial, es fundamental para el desarrollo del lenguaje, la creatividad y la comprensión cultural en los niños. Bueno, gracias. Ahora daremos paso a las preguntas clave de esta entrevista. ¿Cómo cree que ha evolucionado la literatura oral a lo largo del tiempo? ¿Y qué papel juega hoy en la transmisión de valores y saberes comunitarios? La literatura oral desempeña un papel fundamental en la transmisión de valores, saberes y la memoria colectiva a través de cuentos, leyendas, proverbios y canciones, que son muy importantes para comunicar y practicar los valores éticos y normas sociales. Bueno, coincido con lo que usted ha mencionado, ya que pues la literatura oral, aunque ha cambiado con el tiempo, sigue pues siendo un medio muy valioso para poder conservar la memoria colectiva y así pues transmitir costumbres, valores y conocimientos. Esto a través de los relatos, canciones, leyendas, entre otros. La segunda pregunta es, ¿cómo cree usted que esas expresiones están siendo valoradas actualmente o se están perdiendo con las nuevas generaciones? Bueno, en lo personal, diría que se está perdiendo el interés por la lectura debido al exceso del mal uso de las redes sociales y por ello también están perdiéndose los valores dentro de la comunidad educativa.
Bueno, sí, estoy, perdón, de acuerdo con su opinión, porque pues actualmente muchas veces las redes sociales, y la tecnología ocupan gran parte del tiempo de los niños y los jóvenes, lo que hace pues de que se disminuya el interés por las expresiones orales tradicionales. Y esto afecta pues al gusto por la lectura, sino que también se pueden, perder algunos valores importantes. La tercera pregunta es, ¿por qué considera importante trabajar la literatura oral en etapa de educación inicial? Bien, es importante la literatura oral por ayuda, porque ayuda a desarrollar y enriquecer el lenguaje, a calmar emociones, a través de canciones o trabalenguas, cuentos, rimas, etcétera. Bueno, sí, tiene de acuerdo, pues porque pues la literatura oral en educación inicial favorece específicamente al desarrollo del lenguaje, a la expresión de emociones, mediante lo que usted ha indicado. Los niños amplían lo que es su vocabulario, también estimulan su imaginación, mejoran la atención y comprenden mejor su entorno. La cuarta pregunta es, ¿qué tipo de textos orales, ya sean adivinanzas, cuentos, canciones, etcétera, son más adecuados para los niños pequeños y por qué? Am, les ayudan a desarrollar la imaginación y conocimiento y también a calmar actitudes y controlar emociones. Sí, gracias. Bueno, es verdad, pues los textos orales como cuentos, adivinanzas, entre otros, son importantes para los niños pequeños, ya que estimulan la imaginación y amplían sus conocimientos. También les permite trabajar el control de sus emociones y conductas de una manera divertida y significativa. Pasamos a la quinta pregunta. ¿Cree que el uso de dispositivos tecnológicos pueden apoyar o inferir en la transmisión de la literatura oral a los niños? Eh, pueden, pueden inferir los dispositivos tecnológicos en los niños por su mal uso cuando no son guiados por un adulto. Sí, es totalmente de acuerdo su comentario, pues el uso de dispositivos tecnológicos sí puede inferir en la transmisión de la literatura oral cuando no se la utiliza de manera adecuada, pues los niños lo utilizan sin una supervisión y esto no puede ser favorable para su educación. Pasamos a la sexta pregunta. Entre la literatura oral popular, folclórica y tradicional, ¿cuál considera que es la más adecuada para aplicarla a niños de educación inicial? ¿Por qué? Considero que la literatura oral tradicional es la más adecuada para aplicarla con niños de educación inicial, porque está compuesta por cuentos, canciones, rimas y adivinanzas que se transmiten de generación en generación. Este tipo de lectura es sencilla, repetitiva y fácil de comprender, lo que favorece el desarrollo del lenguaje, la memoria y la imaginación de los niños. Además, eh, refuerza valores y costumbres culturales, ayudando a los pequeños que se sientan identificados con su entorno y aprendan de manera lúdica. Sí, tiene razón, pues la literatura tradicional, según mi opinión, es la más cercana y significativa para los niños de educación inicial. Pues como ya lo he mencionado, en base a cuentos, canciones, rimas, son fáciles de aprender y estimulan la memoria y el lenguaje de los niños, también que a su vez transmite valores y costumbres. Damos paso a la séptima pregunta. ¿Ha tenido alguna experiencia significativa al trabajar el folclore o la tradición oral en su práctica pedagógica con niños pequeños? Al incorporar juegos, canciones y cuentos tradicionales en el aula, he observado cómo los niños no son, no solo desarrollan habilidades lingüísticas y cognitivas, sino que también fortalecen su sentido de identidad y pertenencia cultural. Estas actividades fomentan asociación,
la creatividad y el respeto, lo que contribuye a su formación integral. Bueno, sí, pues tiene razón, porque al integrar juegos, canciones, cuentos tradicionales en actividades, los niños pequeños estimulan no solo el lenguaje, sino también habilidades cognitivas. Y además estas prácticas promueven la socialización, creatividad, lo cual es fundamental para su desarrollo integral. Damos paso a la octava pregunta. ¿Qué beneficios observa usted en el uso de canciones y rondas tradicionales para la memoria y la atención infantil? El uso de canciones y rondas tradicionales en la educación infantil eh, aporta múltiples beneficios para la memoria y atención de los niños pequeños. También apoyan el desarrollo integral del lenguaje, la motricidad y las habilidades sociales en un ambiente lúdico y afectivo. Bueno, sí, pues son herramientas importantes que ayudan, como usted lo ha dicho, a la memoria, a la atención y contribuyen a un desarrollo comprometedor en su educación y también en el aprender en un ambiente divertido. Damos continuación a las preguntas de cierre. ¿Qué acciones cree que se deberán tomar para preservar y difundir la literatura oral tradicional? Creo y considero que es muy fundamental eh, preservación y difusión de la literatura oral tradicional para mantener viva la identidad cultural dentro de las instituciones educativas, asegurándose de que sea un proceso vivo, relevante y accesible para las futuras generaciones. Bueno, sí, pues en mi opinión, también considero que para preservar y poder difundir la literatura es necesario integrarla en actividades educativas. Así se puede involucrar estas actividades y también tienen muchísimo que ver los docentes y también en sus hogares. Finalmente, ¿qué mensaje usted les daría a los jóvenes y a los docentes sobre el valor de estas expresiones culturales? Como docente, los animo a incorporar estas tradiciones en su práctica pedagógica porque son herramientas poderosas para desarrollar habilidades lingüísticas, sociales y emocionales en los niños para para que conozcan y valoren sus raíces. Bueno, finalizada nuestra entrevista, quiero agradecer sinceramente a la magíster María Janet Guamán por compartir sus conocimientos y experiencias sobre la literatura oral tradicional. Su aporte ha sido muy valioso para poder comprender la importancia de las mismas y la manera en la que podemos promoverlas a la educación. Bueno, tenemos una breve reflexión, que es la siguiente. La literatura oral y tradicional no es solo un conjunto de cuentos o canciones antiguas, es la voz de los pueblos, el eco de generaciones pasadas que aún resuena en nuestros días. A través del folclore y la cultura popular, nos adentramos en quiénes somos, en de dónde venimos y cómo hemos forjado nuestra identidad colectiva. Valorar esas expresiones es una manera de mantener viva nuestra memoria cultural, fortalecer el sentido de la pertenencia y honrar la diversidad de conocimientos que coexisten en nuestra sociedad. Y como conclusión tengo que la literatura oral tradicional no es solo un conjunto de cuentos o canciones antiguas, es la voz de pueblos. Y por medio de esta se puede inculcar a los niños a que puedan seguir con el conocimiento del folclore y la cultura. Reflexionar sobre estas raíces no solo conecta con el pasado, sino que también nos proporciona herramientas para poder construir un futuro más humano, inclusivo y consciente en la historia de nuestros niños. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que hayan aprendido mucho en este podcast y nos vemos en un nuevo capítulo. Chao.